tenemos nuestras imágenes que ya generamos de SketchUp y vamos a generar un nuevo documento en blanco para poder armar la lámina. Aquí de primera instancia yo de las cosas que hago es simplemente lo pongo en blanco para tener una simple hoja en blanco, y lo otro es ponerle las dimensiones a esta página, y esto aquí en la pestaña de diseño, tamaño de diapositiva, puedo personalizarla y puedo decirle el tamaño típico de las láminas que hacemos son de 90 por 60, entonces le voy a poner que de ancho tenga 90, alto 60. Ahora, si yo la quisiera en formato vertical, puedo hacer también lo mismo. Aquí me pregunta simplemente si quiero maximizar la vista, entonces sí, y ya tengo entonces yo lo que va a ser mi hoja de trabajo. Ahora, vienen algunos puntos importantes en cuanto a lo que es el diseño de las láminas, entonces se los explico de manera simple aquí. Por un lado, en todas las láminas nosotros vamos a estar buscando un poco de composición. Entonces vean por ejemplo lo que es esta lámina, que más o menos si yo intentara dibujar un cuadrado de 60 por 60, me queda este pequeño espacio de 30 por 60, que a su vez también puedo yo empezar a generar otra retícula más. Vamos a ponerla de otro color para que se muestre, y vemos cómo esta retícula pues empieza a repetir varias veces dentro de la misma línea. Entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos ocupar más o menos ya lo que es la división que nos da la propia hoja para poder ir haciendo nuestra composición. Y por el otro lado, pues que siempre vamos a estar intentando generar ciertas retículas. Vámonos con entonces toda nuestra información que tenemos ya aquí guardada, y voy a ocupar entonces lo que son las perspectivas del bungalow. Esto puede ser simplemente arrastrando, o me voy acá a insertar imagen en este dispositivo y puedo ir buscando entonces todas las imágenes que tengo. Esta era una de las importantes. Bueno, tengo aquí esta que son nuestras fachadas, perdón. Insertar imagen, perspectiva. Bien, esta sí era una de las importantes. Insertar imagen. Y vamos teniendo aquí todas las imágenes que hemos generado. Ahorita esta sí la voy a hacer a un lado, no me importa tanto. Voy a trabajar primero con el punto hacia donde quiero que mi espectador, la persona que va a estar leyendo esta lámina, tenga buena atención. Aquí, ¿qué tantos puntos podemos estar viendo? Por un lado, si se fijan, en esta imagen, si yo genero los puntos de fuga de la perspectiva que está haciendo solita, vean cómo de pronto se van a juntar aquí. Si hago lo mismo hacia el otro lado, también vamos a encontrar otros puntos. Y esto es porque el cerebro de manera automática va a querer estar buscando estos puntos. Entonces, por ejemplo, ya con esto yo puedo estar viendo cómo si yo tengo esta imagen aquí, de manera automática, en este punto, mi cerebro va a querer intentar buscar ese punto. Y como ya está más lejano, entonces también lo podría llegar a buscar, pero no nos importaría tanto. Obviamente, en donde convergen las líneas, que es esta parte, también va a haber una gran importancia. Con esto, ¿qué es lo que digo? Que a final de cuentas, si yo acomodo esta imagen,
Vamos a quitar un poquito estas para que no nos estorben tanto. Si yo acomodo esta imagen, y ahorita la voy a hacer enorme, hay un peso importante, hay una cosa que nuestra vista como que intenta irse hacia esta zona. Entonces vamos a ocupar esta cuestión que pues es propiamente de la Gestalt, para decir, esta imagen por su acomodo, por su perspectiva, me conviene un poquito más que esté cargada. Por ejemplo, si yo la pongo aquí, termino y ya no tengo vista hacia acá. Entonces mi lectura pues sí queda cómoda, pero si yo quiero tendenciar a mi espectador a que voltee hacia un lado, me conviene más aquí porque, insisto, es como si tuviéramos flechas apuntando hacia acá. Entonces cualquier cosa que yo tenga en este punto, el espectador la va a voltear a ver. Entonces de primera instancia es eso. Estas imágenes que tengo acá abajo, por ejemplo, estas otras, por un lado, les comentaba cuando hicimos esta que podíamos llegar a recortar. Entonces acá en formato de imagen me voy a recortar para quitarle un poco de espacio que está de más, y entonces ya puedo volver más longitudinal esta imagen. Y por ejemplo, aquí, como le estoy poniendo, pues yo veo claramente cómo termina esta imagen en esta línea. Entonces lo mejor es alinear también esta otra a que coincida, porque nos va a dar un cierto orden. Entonces eso nos ayuda, el orden aquí nos va a ayudar siempre a que luzca mejor nuestra lámina. Por el otro lado, ahorita que estoy aquí en Photoshop, en PowerPoint, si yo tomo esta imagen, me puedo ir aquí a correcciones para ver algunas correcciones de color que incluso me pueden llegar a convenir. Por ejemplo, aumentarle el brillo, aumentarle el contraste. Me convienen para que no se vea tan oscura. Entonces, por ejemplo, insisto aquí, esta puede llegar a funcionar. Sin embargo, siento que hay mucho espacio pues desaprovechado. No es una imagen tan importante. Quiero que la gente voltee a ver mejor esta que esta. Entonces, haciéndola más chica, le doy un espacio secundario. Lo mismo con esta otra que es atractiva, sin embargo no tanto como la que tenemos arriba. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. La voy a volver un poquito más pequeña, incluso otra vez alineándola. E incluso también lo otro que podría hacer sería intentar alinearla a esta otra imagen, para que tengamos pues un pequeño aire, una pequeña línea entre ambas. O en dado caso no, en dado caso también podría yo hacer que estas dos fueran de igual tamaño y que pues simplemente se alineen sus márgenes. Pero aquí estoy viendo este pequeño detalle, entonces la voy a recortar porque lo que es el fondo tiene una transparencia, entonces no se veía del todo bien. Entonces aquí sí lo voy a dejar a ras. Insisto, si yo lo dejara con un pequeño margen, también creo que podría verse bien. Perfecto. Ya tengo estas tres imágenes. Incluso por si acaso las voy a seleccionar todas para agruparlas. Y ya con esto, si las muevo, se mueven juntas. Si las escalo también, se escalan juntas. Entonces esto me va a ayudar bastante. ¿Qué más información teníamos dentro de nuestras imágenes? Tenemos todo lo que eran las fachadas, la planta. La planta siempre es importante, así que la voy a cargar desde un principio. Y por como hicimos la exportación en SketchUp, vean que también viene mucho espacio vacío.
Entonces otra vez me voy a mi herramienta de recortar. Le voy a quitar un poco de espacio para que no me utilice tanto, pues tengamos ahí todo este ruido. Ya con eso tan solo se volvió este rectangulito, entonces me es más fácil moverla. Aquí, ¿cómo podría yo llegarla a acomodar? Por ejemplo, ya tengo aquí la carga de la vista, en donde pues tenemos una imagen importante y nuestro ojo se va a querer ir entonces hacia esto. Insisto, si yo esto lo entendiera por vectores, por líneas, acá tiene que venir algo importante porque la vista me está mandando hacia acá y le voy a dar un cierto contrapeso a todo lo que tengo, a toda la carga visual que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar a tener de este lado mi fachada, mi planta. Le voy a dejar hasta un aire. Y al lado voy a meter las fachadas. Voy a cargar las fachadas y voy a cargar el corte. Insertar. Ahora, aquí como es una imagen, pues no tengo una escala exacta, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que todo coincida en una escala? Pues literalmente escalarlo de tal manera que yo vea más o menos que coincide. Yo sé que estos muros, pues, que tengo en la fachada, son los mismos que yo tengo en la planta. Entonces con eso ya van coincidiendo y se van viendo que están en una escala correcta. Lo mismo puedo hacer con esta otra fachada posterior. Simplemente la voy a hacer más pequeña para intentar hacer que coincida con la que tengo arriba. Y entonces el tener ambas fachadas y la planta a escala me ayudan a tener una referencia pues del tamaño que se va a estar viendo esto. Ahora tenemos también este corte. Ya de entrada, si vemos hasta lo que es la parte de la tierra que se cortó, está muy grande. Entonces me voy a ir acá a formato a través de imagen. La voy a recortar para que no me ocupe tanto espacio. Y lo mismo. Aquí por ejemplo, bueno, si yo lo escalo, sabemos que este es un corte longitudinal. Es decir, vamos a verlo. Ahorita lo roto en 90 grados. Solamente para intentar ver que esté también a la misma escala. Ahí está. Porque todo este muro es este que tengo en la planta. Lo voy a rotar otra vez los 90 grados. Y listo. Ahí ya tengo entonces también mi corte. ¿Y qué estoy empezando a ver con toda esta información? Que tengo pues una ventaja en donde, por ejemplo, más o menos ahorita lo voy a alinear sin tanto cuidado. Y vean cómo esto puede coincidir con la línea que tenemos también de lo que estamos generando en la parte de arriba. Pero, ¿cuál es el único detalle que estoy viendo aquí? Que por ejemplo, pues tengo mucho aire arriba de el corte. Pero este aire puede ser muy bien aprovechado si simplemente yo muevo lo que son mis fachadas hacia este lado, pongo la planta, intento incluso hacer coincidir en donde está pues mi línea de tierra del corte con la línea de tierra de la fachada. E incluso pues por cuestión de representación gráfica, también hasta las fachadas les haría falta tener este borde tan fuerte de la línea de tierra. Entonces simplemente con un cuadrado la voy a hacer en negro. Copiar, pegar y ya la puedo traer aquí. Aquí nuevamente mismo punto, quiero que todas las líneas como que coincidan.
Estoy viendo que aquí incluso me está sobrando un poco de la línea que venía de la imagen, entonces la voy a recortar, no pasa nada. Perfecto. Y finalmente, también con esto lo que yo puedo aprovechar es hacer un cuadro de texto en donde le pueda empezar a decir qué espacios tengo. Acceso, 2 vestíbulo, 3 baño, 4 estancia, 5 recámara, 6, incluso voy a nombrar el closet solo por si acaso, 7 terraza, e incluso alberca. Para que quien esté leyendo mi proyecto pues entienda qué espacios estoy manejando. Aquí con las letras, recomendaciones. Tenemos varios tipos de letras. Incluso, bueno, ahorita como fueron puros nombres, no me preocupa estar en pura mayúscula. Sin embargo, si estuviera yo escribiendo un párrafo, es mucho mejor, más fácil la lectura, que tengamos mayúsculas en nuestra primera letra y minúsculas en todo lo demás, porque pura mayúscula es muy cansado de leer. Entonces, por ejemplo, voy a poner mi nombre para tener esta idea de mayúsculas y minúsculas, y que veamos entonces un poquito de lo que son el tipo de fuentes. Por un lado, tenemos fuentes como lo es la Arial, aquí en este caso esta, que si se fijan es muy redondeada, muy simple. La Arial aún es más simple. Pero tenemos otros tipos de letras, como lo es esta Times, que vean que incluso ya empiezan a tener estas pequeñas como patitas, digamos, que están diseñadas para un libro, para tener una lectura fácil. Entonces estas patitas como que nos indican que continúa la palabra, que debemos de seguir leyendo. Sin embargo, son muy formales, y en arquitectura se tiende un poco más a tener un texto, insisto, más simple. Ahora, tenemos ya también una cantidad de letras que podemos llegar a adquirir o que tenemos precargadas y que no necesariamente son las correctas para una lámina. O sea, digamos, esta, si acaso para un título que tuviera mucho que ver con lo que estamos generando, solamente para eso, pero de ahí en fuera le vamos perdiendo formalidad a nuestra lámina y entonces no va a ser la impresión correcta que queremos darle. También todas las que son como escritas a mano, igual es tenerles mucho cuidado. Estas que ya son más tipo manuscrita, realmente para lo que es la parte técnica de la arquitectura, tampoco es nuestro ideal. Entonces, si soy honesto, entre más simple lo que tengamos nuestras fuentes, o sea, por ejemplo esta, va a ser mucho mejor la lectura y por ende vamos a tener, o sea, insisto, estas manuscritas no hay manera, vamos a tener con una letra simple una lectura fácil y por ende entonces le vamos a mantener esa formalidad a la lámina y la gente que lo vea lo va a poder entender fácilmente. Entonces esta fuente, ya que estamos hablando de todo esto, vamos a cambiarla a algo simple. Y bueno, voy a ocupar este pequeño cuadrito para transformarlo a un simple número. Y si estoy ocupando una fuente, vamos a mantener que siempre sea la misma para casi todo lo que tengamos. Entonces voy a aprovechar para ir enumerando entonces todos mis espacios.
Igual ponerle título a cada una de estas cosas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta sabemos que es la fachada principal. Y ya simplemente voy a crecer esto. E insisto, vamos a ponerle nombre a todo esto. Es mejor también siempre estar mencionando qué es lo que tenemos aquí, para que la persona que lo vea pueda entender lo que le estamos dando a explicar. Porque muchas veces estas láminas son para concursos y no podemos estar nosotros ahí diciendo de qué se trata, sino que simplemente la vamos a dejar y van a pasar los jueces o lo vamos a mandar y pues solita es la lámina es la que tiene que defender al proyecto. Perfecto, voy a hacer lo mismo, voy a agrupar todo esto por si acaso. Porque ya ven que hace ratito yo intentaba mover una cosa y movía todo. Entonces con esto voy a evitar ese punto. Ahora, seguimos con toda la información que tenemos. Y por ejemplo tenemos todos estos isométricos de cómo se generó la forma. Así que los voy a insertar. Y otra vez, si los alineo, me va haciendo una lectura fácil, entonces eso me es importante. Vamos a intentar verlos de este lado para importar la otra imagen. Bien, entonces ya inserté esta otra imagen. Y vean, otra cosa más que me importa mucho aquí es la carga visual, lo que les comentaba desde un principio. Yo tengo ahorita imágenes en monocromo, imágenes blancas. Y las imágenes de color entonces empiezan a destacar mucho más. Si por ejemplo, aquí yo mando la vista hacia acá y empiezo a ver pues esta parte que es el proceso. Y este proceso, pues la gente puede entender fácilmente que empezamos con la cajita, de ahí se fue haciendo otra cosa, hasta llegar a la forma del búngalo. Entonces lo que estamos haciendo con esto es jugar con la vista de la gente y decirle, empiezas desde aquí y ya de ahí, ya que tuviste esto, vamos a ponerla un poquito más gruesa para que se note bien. Ya que tuviste esta parte, te estoy mandando a que veas esto. Y después de eso, te estoy mandando a que veas todo esto para que nuevamente ahora te mande a ver hacia esta cosa. Entonces estamos jugando con la vista del espectador y entonces tenemos un buen flujo de imagen. Ya después, o sea, ya al ver esto, también vamos a tener la chance de explorar y voltear a ver esta parte. Incluso ahorita estoy viendo esta parte que me hubiera gustado más haberla cambiado, por ejemplo, a que el texto se viniera hacia acá. Quizá podría ser esta una opción. La otra opción era simplemente reducirlo un poquito más para intentar hacer como esta idea de alineación. Ahora viene la parte de la excusa de que estamos en una materia de materiales. Entonces este isométrico justamente tenía esa intención.
que con ese isométrico nosotros pudiéramos explicar qué materiales estamos ocupando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, también todos estos materiales afortunadamente los guardamos. Entonces otra vez me voy aquí al dispositivo y tengo aquí pues los materiales que ocupamos. Insertar. Entonces yo puedo estar jugando. Otra vez lo voy a recortar para hacer una especie de rectángulo, de cuadrado que diga. Y puedo hacer, pues, otra vez de muchísimas maneras. Una de las opciones que tenía en la otra lámina era simplemente con esta herramienta de óvalo. Nada más que le quité los bordes. Sin contorno. Aquí en efectos de sombra le cambié la sombra. Como para tener varias burbujas de todos los materiales. Lo mismo quizá con este. Sin borde. Y la sombra mejor de esta manera. Y puedo escalar para ir colocando todas mis burbujas y de ahí irle mencionando con flechas que a qué espacio pertenece cada una de estas. Aquí también tenemos todos los grosores de líneas para que se noten mejor. E ir, insisto, colocando toda esta información en cada uno de los puntos. Nuevamente aquí también vamos a necesitar texto explicando de qué se trata lo que estamos presentando. Por ejemplo, aquí que esto fuera pues la forma original o forma básica. Después que le metimos, pues no sé, una inserción, sustracciones y forma final. Entonces otra vez tendríamos que meter pues todos los títulos de esto. Aquí de igual manera con los materiales podemos jugar con lo mismo. Ponerle qué material es. Y finalmente, incluso aquí esto lo puedo hacer con otra cosa más. Word Art. Tenemos como que cosas aquí medio raras, pero no se espanten. La ventaja del Word Art a comparación de otros textos es que yo puedo llegar. Vamos a insertarlo otra vez. No me está dando lo que yo quería. Ah, no. Entonces es por el programa. Ok. Entonces aquí sí va a dar lo mismo. En Publisher esto sí me lo convierte en texto artístico. Aquí sí no. Entonces aquí sí da lo mismo que lo hagamos con un cuadro de texto. Siempre vamos a necesitar un título. Entonces el título aquí sí vamos a jugar con una fuente mucho más grande. Incluso otra vez aquí, como ya es un título, les comentaba hace un rato que podemos variar el tipo de texto, pero nuevamente con cierto cuidado de qué texto estamos usando, qué tipo de fuente. Y el punto sería que fuera un poco más ancha que todo lo demás para darle ese peso, esa importancia. En colores, ya manejando la parte de colores, si se van fijando con esta lámina, en mi caso está dominando muchísimo el tono de el muro tapial, como que es el que más se está repitiendo. Entonces si yo quisiera buscar un color, me convendría que fuera justamente
un tono semejante a esta parte. Entonces, por eso ocupé el cuentagotas para agarrar ese mismo color. Por el otro lado, bueno, pues me faltaría también mencionar la materia, mi nombre, también podríamos decir semestre, y bueno, algunos datos más. Ya si esta fuera otra lámina más bien de diseño, también lo otro que me sería importante agregar, que también lo podemos agregar aquí, que en el ejemplo que les dejé sí viene una pequeña descripción del concepto o de la idea inspiracional para los materiales. Entonces, aquí sí, como les comento, mayúsculas y minúsculas para que la lectura sea mucho más fácil. De lo contrario se vuelve súper pesada. Entonces, aquí sí la recomendación, insisto, mayúsculas, minúsculas y nuevamente el tipo de fuente que coincida con todo lo demás que estamos poniendo. Entonces, nada más voy a hacer una especie de texto simulado. Perfecto. Aquí siempre es útil tener, por ejemplo, un justificado. Siempre ayuda. Incluso yo en muchos casos, entre párrafos, prefiero darle un espacio. No soy tan de dejar una sangría al principio del texto, del párrafo. Podría ser también una opción. Esto de todas maneras siempre nos va a ayudar muchísimo a poder saber en dónde empieza un texto, dónde termina y poderlo ver de manera correcta. Como les digo, si nosotros estamos ocupando aquí una fuente, vamos a mantenernos con la misma fuente para que sea más simple. Y el otro punto, si esta ya fuera una lámina para imprimir, más o menos hasta 16 puntos está fácil de leer. Entre 18 y 20 es lo más útil. Ya de repente vamos a tener tanta información que nos va a ser difícil poder llenar o poder mantenernos en una fuente tan grande. Aquí otra vez estoy intentando alinearme con la palabra bungalow para que se mantenga en orden. Vamos a darle un zoom out. Y pues viene una pregunta que siempre nos hacemos. Los colores, el meter fondos. Por ejemplo, voy a intentar ponerle un cuadrado a todo esto. Lo voy a mandar hacia el fondo. Y obviamente este color pues contrasta por completo. No sería un color que ocuparía para esto. Pero como les decía hace un rato, por un lado, no es necesario el color. En blanco no se ve nada mal. Pero pues muchas veces decimos, híjole, como que lo siento vacío y quiero un color. Hay que ser muy... pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y como les digo, si los colores los sacamos de lo que está dominando, va a ser lo mejor. Entonces aquí simplemente con relleno, otra vez puedo seguir revisando aquí en más colores. Por ejemplo, lo puedo mandar un poco más claro, un poco más amarillo. Funciona bien, lo único es que no quiero que tenga contorno. Y más o menos puede ser una opción. Ahora, otro acomodo de esto mismo. Simplemente voy a bajar esto. Voy a dejar acá arriba los planos. Y este espacio vacío me está ayudando muchísimo. Se ve incluso hasta mejor este acomodo.
Y aquí sí viene un detalle. Si yo quisiera, por ejemplo, ponerle un cielo a esto, lo podría llegar a hacer. Solamente basta con buscar, igual que hicimos con las texturas, de preferencia en inglés, una imagen. Y una imagen que sí pueda tener algo que ver con lo que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, si yo veo, no sé, esta. Veo que las nubes están muy por debajo, entonces si la pusiera como que no creo que coincidiera bien. Otra vez lo que les decía, estas que tienen estas imágenes, realmente no, estas marcas no sería algo bueno. Esta no estaría mal, quizá la voy a intentar. La voy a copiar, pegar. Aquí el único detalle es que venía en un formato muy chico, aunque decía que venía mucho más grande. Entonces me voy a ir directo a su fuente. Allow cookies. Aquí está. Copiar. Pegar. Y ahora sí. Está en un formato más grande. La voy a mandar al fondo. Enviar al fondo. Y ahí está. Si se fijan con los colores, coincide pues relativamente bien. ¿Qué está pasando con la parte ya de las fachadas y eso? Que todo lo blanco que traíamos de origen de SketchUp se está notando, y eso ahí sí ya no me empieza a gustar. Si yo lo dejo pues un poco más abajo, puede ser, pero como estamos trabajando con imágenes de SketchUp, viene una ventaja que tenemos, que podemos jugar, y eso fue lo que hice con la otra lámina. Jugar un poco con las formas, ya que se empieza a volver, pues más que un render, una vista más más de diseño, más libre. Le voy a quitar otra vez los bordes, la voy a volver más pequeña y simplemente la voy a acomodar. Aquí estos son los detalles de los grupos. Lo está agarrando todo completo, entonces me está costando trabajo moverlo. Ahí está, esto ya lo puedo bajar y funciona pues relativamente bien. Aquí nuevamente, si yo quisiera, podría hacerle algunos cambios a los colores para que aún se acoplen mejor. Incluso quizá necesitaría más brillo. Más o menos ahí va en camino. Y otra cosa más, siempre en perspectivas nos va a ser muy útil las escalas humanas. Estas incluso en la parte de los cortes y las fachadas las pudimos haber metido desde SketchUp. Y aquí lo que yo hago es meterme algunas páginas, por ejemplo esta de escala latina, que ya son imágenes en PNG, que sé que van a funcionar porque no tienen fondo, por ejemplo. Y además de todo, bueno, son bastante folclóricas en esta específicamente, en donde, bueno, podemos seleccionar algún personaje. Le voy a dar copiar y la voy a pegar aquí. Y con esto simplemente yo la puedo reducir de tal manera que coincida bien con el tamaño de escala correcta que debería de estar. Ahora, aquí también yo puedo seguir jugando y por ejemplo meterle transparencia para que no se vea exactamente, o incluso algunas correcciones de color, o cambiarle el color por completo y volverlo 100% a una imagen más
monocromática. Le voy a cambiar la transparencia y pueden llegar a hacer este tipo de imágenes también. Entonces, bien. Perfecto. Entonces, bueno, continuando con esto, lo mismo puedo llegar a hacer con los demás espacios. Que insisto, bueno, aquí no voy a copiar la misma imagen, nada más para dar la referencia, aunque en realidad pues les recomendaría más empezar a jugar con las demás imágenes. Pero incluso, por ejemplo, aquí en negro se ve, no se ve nada mal, se ve bien. Pero también lo podría convertir hacia un color más claro y de igual manera podría llegar a funcionar. Es cosa de estar, insisto, jugando mucho con todo esto. O bien, también, si ustedes lo quieren dejar como viene la imagen de origen, funciona bien. El único punto va a ser si escalarlo correctamente. Ya que hoy por hoy en nuestra representación, pues estamos un poco más abiertos a jugar con, la idea de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aunque en esta imagen, en nuestro interior, tengamos pues un interior como dibujado a mano, el jugar con ya una persona real en el interior también le da un cierto toque. Y entonces, bueno, ya con esto tenemos, insisto, una idea general de cómo podría llegar a ser una lámina. Como les digo, también si yo lo hubiera dejado ahorita como la tenía originalmente arriba y abajo tener los planos, quizás se hubiera podido ocupar el fondo del cielo completo. Pero nuevamente pues es ir estando jugando un poquito con esto. En imágenes también creo que aquí en escala latina ya empezaron a meter más. Les voy a pasar otras páginas más también para poder hacer esto. Tenemos también otras imágenes más ilustrativas que pueden llegar a funcionar. O bien tener cuidado porque no siempre lo vamos a encontrar. Buscar imágenes PNG, que es el formato que tienen transparencia. Muchas veces cuando yo veo imágenes así que tienen los cuadritos desde aquí, desde el preview, sé que estas no son PNG de origen, no son las de veras. Entonces no las voy a ocupar. También me voy a fijar mucho en, por ejemplo, estas de Pinterest. Entonces esta es una imagen tal cual. Tampoco la voy a ocupar. Voy a ver esta. Y aquí de origen pues ni siquiera se está transparentando. Entonces tampoco es la que me va a funcionar correctamente. Entonces por eso con imágenes PNG la verdad es que yo intento ser muy cuidadoso de cuando las busco. Porque si yo cargara esta, por ejemplo, copiar y la pego aquí, viene con todo el fondo. Sí tengo manera de quitarle el fondo, pero no va a ser tan bueno. O sea, va a quedar con algunos detallitos. Ahí se ven las manchas blancas. Que si no fuera algo que me impactara en la imagen porque tengo más fondo blanco, perfecto, lo puedo llegar a dejar así. Pero honestamente sí buscaría otro tipo de imágenes. Como les digo aquí, casi en todas las que me están apareciendo veo pocas que pudieran ser realmente PNG. Esta sí lo es. Vean cómo se transformó el fondo a los cuadritos, pero aquí no se ven. Entonces esta sí es de veras. Le voy a dar copiar, pegar, y vean que esta sí no tiene el fondo. No se ve muy realista, se ve más como un render, pero funcionará para el ejemplo que quiero. De por ejemplo tener aquí una palma como en un primer plano.
e incluso que sobresalga tantito de el límite para darle un cierto juego. Entonces, insisto, eso sería más o menos como podemos ir armando esto. De todas maneras, pueden jugar con los mismos márgenes que se están generando en la parte de dar pues ciertas explicaciones. Incluso aquí viendo esto yo podría hasta jugar y mandar el texto hacia acá. Y por ejemplo hasta ocuparlo en blanco, en rojo, porque tenemos aquí imagen roja. Siempre pensar en qué colores tengo en la imagen para poderlos repetir un poco en todo lo que tenemos alrededor. Porque si esto yo lo pongo de otro color, de un color que no exista en la imagen, sobresale demasiado, no tiene nada que ver, y aunque sea un color que me guste, no está funcionando correctamente. Están funcionando mucho mejor los colores propios de todo el espacio que esté trabajando. Y entonces, bueno, básicamente esto sería como que el principio ya para poder hacer esta lámina, y al final simplemente le voy a dar guardar como, además de guardarla en su formato original para cualquier edición, también la puedo guardar como formato PDF. Y ya así, en PDF ya no tengo ningún problema de que en la máquina que alguien más lo llegue a abrir no tenga alguna fuente y se pierda por completo y me la cambie. Y hasta me cambie la distribución de todo lo que yo estaba diseñando. Entonces, pues básicamente esas son como que los puntos principales de cómo armar una lámina. Ustedes otra vez tienen toda la libertad de armarla como quieran. Lo que pues son los principios básicos a cumplir es mantener las retículas de las imágenes que ustedes están haciendo, generar entonces una cierta reticulación. Eso siempre va a ayudar. Si están viendo que alguna imagen, algo importante está haciendo, por ejemplo, un margen, ese margen continuarlo con lo demás, para poder tener mucho orden, y con eso van a poder lograr muy buenas láminas.